Bueno, queridos amigos, estará de más recordar lo que es el comunismo para estar prevenido frente a hechos y circunstancias que se pueden parecer como una gota de agua a otra, a lo que ocurrió en el Ecuador, está ocurriendo en Chile, ocurrió en Venezuela, pasó en Nicaragua y antes había pasado en Cuba. Yo ¿Valdrá creo la que pena? es más que oportuno hacer ese recorderis. Lo estamos haciendo y nos tememos lo peor para tratar de evitarlo. El fundamento de la marcha del 21, que ya no sabemos si es marcha, si es plantón, si es paro nacional, aunque debemos decirlo también, las centrales obreras anunciaron que sería un paro nacional, no simplemente una marcha, lo que hace pensar que esto tendrá un inicio, pero aún no nos han dicho cuál será el fin. O sea, ¿cuándo termina el paro nacional? Si empieza el jueves y termina cuándo. Eh, Esa es una de las grandes preguntas que hay, en Claro, y efecto. nadie lo ha podido resolver. De hecho, el gobierno está haciendo ingentes esfuerzos realmente para tratar de llevar el mensaje a la ciudadanía. Veo esta mañana con alguna sorpresa como un par de medios de comunicación que no precisamente se caracterizan por ser gobiernistas, bueno, por lo menos no se sitúan al lado del gobierno, pero tampoco al lado de los manifestantes. Y dice, vea, respecto del tema de la reforma pensional, no existe. Respecto del bajar los salarios a los jóvenes, no existe. Respecto de más impuestos, no existe. Bueno, han hecho un buen compilado de cosas que son mentiras y que están siendo utilizadas por la oposición y la extrema izquierda en Colombia para salir a marchar. Pero además, marcha que se organiza, doctor Fernando, Sergio y compañeros de la mesa, con base en lo que ha ocurrido en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Perú y que se traslada a Colombia. Vean ustedes, personas como Gustavo Bolívar o Gustavo Petro, de qué hablan todo el día. Se la han pasado invitando a la marcha o al paro nacional. Sí, señores, sí, señores, el paro del jueves es tema central y tema fundamental. Y uno pues todos los días aquí en Colombia se tiene que asombrar de más cosas. Ahora aparece un juez obligando a Ervin Hoyos a que rectifique una acusación o unas palabras que dijo contra Cepeda. Es decir, aquí está prohibida la opinión porque hay jueces que salen a ordenarle a la gente que haga o deshaga tal o cual cosa. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Inicia un proceso por calumnia e injuria contra Ervin Hoyos y dentro del proceso condénelo a lo que se quiera, pero a uno no lo pueden condenar a que diga lo contrario de lo que dijo. Si eso que dijo es calumnioso o injurioso, hasta lo pueden meter a la cárcel, pero no, un juez no puede dar la orden de que uno diga lo que uno no quiere decir, o sí de mar. Pues de ninguna manera. Y muy fuerte, porque Ervin Hoyos es periodista, doctor Fernando, ejerce su profesión en los medios de comunicación, es el hombre que representa públicamente a las niñas de la Corporación Rosa Blanca, víctimas de la guerrilla de las FARC, y bueno, esto ha sido un ir y venir de las demandas y de las acciones de tutela, que en unas gana Ervin, en otras las pierde, como en esta ocasión que la pierde contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, y todo por el Pero, tema pero Santrich. no es, pero no en un proceso, a ver, porque le dio la gana. Y no en un, ¿Eh? no, 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 no es un proceso, es una tutela. Sí. Ah, bueno, una tutela. ¿Y en la tutela fue vencido a Ervin Hoyos? ¿Lo citaron a declarar? ¿Fue contraparte? ¿Hubo contradicción? ¿O simplemente al juez le dio la gana? Habrá que ver qué va a contestar Ervin Hoyos respecto de esta El, decisión, pe- el periodista Ervin Hoyos. que es el mismo caso de la periodista Vanessa Vallejo, quien trabajó con nosotros en La Hora de la Verdad, quien perdió también una tutela, fue condenada en una tutela a rectificar por unas afirmaciones que hizo en contra del hoy senador Carlos Antonio Lozada, miembro de las FARC. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Bueno, muy bien. Eh, Está al aire Rubén Darío Lizarralde, exministro que interpuso una acción popular contra el paro del 21 de noviembre. Yo no Hágame el sabía favor. Sí, que señor, había. muy en razón puesta. Está bien la acción, ¿sabe? Porque la pregunta que se hace Rubén Darío Lizarralde es la misma que nos hacemos los colombianos. Oiga, ¿por qué van a marchar? ¿Cuáles son las razones?
¿Cuál es la prueba de lo que están diciendo es cierto? Pues no existe la prueba y no existen las razones. Bueno, y un constitucionalista, Juan Manuel Charri, dice, ¿por qué no consideran la conmoción interior como una posibilidad para el paro del 21? Si va a ser tan violento, si va a ser tan complicado, si va a interrumpir todos los derechos ciudadanos, una conmoción interior para reducir la manifestación a lo que debe ser, a una manifestación y no a una agresión contra los demás. Algo va frente a eso. Sergio esta mañana lo anunciaba sobre la decisión de acuartelamiento en primer grado para las Fuerzas Armadas de Colombia. Creo que Sí, esto es no un había buen ocurrido mensaje, antes. por lo menos, es Sí, un buen esto no había mensaje ocurrido antes. el que llega con eso, pero yo creo que falta mucho y sí, pues que no se descarten medidas como esa. Lo que pasa es que, claro, si decreta una conmoción interior, entonces ya van a salir a decir que está contra la protesta y contra las marchas y que no se está permitiendo el derecho a marchar. Hombre, yo creo que una cosa es marchar y otra cosa es hacer lo que muchos han anunciado que pretenden hacer y es generar el caos en el país. Ahora me explican ustedes qué demonios es el paquetazo de Duque. Es que hay que marchar contra el paquetazo. A ver, ¿cuál es el paquetazo, Demar? Pues no es que no lo hay, no sé cuál es el no paquetazo. existe, no existe. Cuando se habla de paquetazo se habla de unas medidas que introduciría un gobierno como una reforma laboral, una reforma pensional, pero no las hay, no existen. Las que no existen, sí. Que no confundan paquetazo con paquete, pero no existen. No existe. Es que no hay paquete. No hay paquete ninguno, ni hay normas, ni hay nada. No, es que van a reformar el sistema pensional. A propósito, hoy aparece Antonio Navarro haciendo una cuenta y dice que una pensión de un salario mínimo recibe 100 millones de pesos de subsidio en Colpensiones. Y una pensión de 25 salarios mínimos recibe 1.000 millones de pesos de subsidio y 3 de cada 4 colombianos no se pensionan. ¿Es justo subsidiar a los más ricos? Muy bien. Si usted le quita las pensiones a los más ricos, ¿a cuánta gente puede pensionar de los más pobres? Pero, Nadie ha hecho esa cuenta. pero tampoco debería ser el caso. Es que ni a los ricos ni a los pobres, doctor Londoño. Es que el sistema está mal desde el momento en que empezamos a hablar de subsidios. El sistema debería poder sostenerse sin ser subsidiado. Y ese es uno de los grandes problemas que deben ser resueltos en una reforma pensional que uno esperaría sí presentara este gobierno. Pero pues el gobierno está en los laureles y no ha querido trabajar sobre ese frente. El paro o la movilización del 21 será el inicio de una próxima que tendrá que producirse en los próximos 8 días, porque se va a conmemorar o a celebrar un año más de la firma del acuerdo en La Habana. Recuerden ustedes, de 2016 es el acuerdo y se va a celebrar pues un año más, donde se saldrá a marchar por la muerte y el asesinato de miembros de las FARC en los distintos zonas veredales, y vamos a tener ahí otra movilización, dicen ellos, muy grande. Claro, si es que no es permanente la del 21, porque pues, la preocupación, como lo decía usted, Demar, sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. La preocupación de muchos es, bueno, ¿y qué pasa el 22? ¿Volvemos a nuestra vida normal el 22 o van a tomar esto como en Chile? Parte de lo que llaman el paquetazo es por el salario de los colombianos. Creo que desconocen los que organizan el paro o la marcha o lo que fuera, que el presidente Iván Duque logró el mayor aumento salarial en 25 años y pues está reflejado pues en lo que hoy ganan los colombianos. Parezcales mucho o no, pero es lo que se puede y es lo que hay. Luego tienen el tema de la educación. Dicen los estudiantes que a los que se les pregunta por qué van a marchar y dicen porque no hay presupuesto para la educación. No entiende uno cómo se anunció, pero además está en todas partes, que se pasó de un presupuesto de 38.5 billones de pesos en 2018 a 44.1 billones, en el 2020. Y entonces, ¿por qué insisten en que no hay suficiente dinero para la educación, cuando es el rubro que más, el sector que más dinero tiene en estos momentos? Es insuficiente y será siempre insuficiente. No hay ningún país del mundo que haya resuelto el tema de la educación y el tema de la salud plenamente porque no hay con qué. Y cada día habrá menos con qué. Y estoy hablando de los países más ricos. El tema de la salud, mire, semejante problema que tienen en los Estados Unidos con el tema de la salud.
Y semejante problema que tienen con el tema de la educación en todas partes, porque todo el mundo quiere una educación mejor y siempre gratuita. Lo de gratuito Sí, es difícil. es una ficción, Sí, no es es una tan ficción. relativo, sí. Lo que tiene calidad no puede ser gratuito. La pregunta es quién la paga. Entonces no la quieren pagar los que reciben educación, sino que la paguen otros. Ah, bueno, pues, muy sabroso. Yo quiero que me den salud, pero que me la pague otro. Yo no puedo hacer sacrificios económicos para tener salud. Yo quiero tener educación, pero no por cuenta mía, ni por cuenta de mis padres, por cuenta de los padres de otros. Entonces, ¿es muy cómodo todo eso o no? Es el producto de un discurso que vendieron sobre lo que es la Constitución del 91 y la suposición de que lo que está enunciado en el preámbulo, que son esos valores, y lo que sigue, que son los principios, son de obligatorio cumplimiento y se le otorgan a los ciudadanos como derechos absolutos. ¿Usted tiene derecho a la educación? Sí. ¿Tiene derecho al trabajo? Sí. ¿A la salud? Sí. Entonces démela. ¿Cómo? No sé, pero démela, porque la Constitución lo dice. Una errada interpretación. No, errada interpretación no, una constitución mal hecha. Es que los derechos existen y el derecho tal y el derecho tal y el derecho tal y la gente dice, bueno, deme todo eso que dice ahí. ¿Y dónde está la interpretación mal hecha? En ninguna parte. Pues en que los derechos no pueden ser absolutos. Llena de derechos, pero carece de deberes. La que está mal hecha es la Constitución. Señor, es que todos tenemos derecho a una salud maravillosa. Bueno, sí, y a ver, ¿y cómo? ¿Y con qué? Y los deberes, ¿Y claro, dónde? y los deberes, porque eso es aportando, eso es entre todos, esto no cae de la divina providencia, no es que nos manden plata de afuera, esto es entre todos, sí, los derechos muy buenos, pero los deberes se quedaron cortos. Pero nadie lo dijo. Nadie dijo que es que usted tiene derecho a esto y a esto y a esto. Y que eso depende de que usted pague tal y cual cosa. No, en absoluto. Porque entonces ese derecho es la contrapartida de un deber que usted cumple como ciudadano. Entonces, en la medida en que usted pague impuestos, tiene derecho a que el Estado le retribuya con tal y cual cosa. Ese Estado retributivo es el que se ha querido montar y eso es una equivocación manifiesta. Entonces, la Constitución está llena de derechos. Magnífico. ¿Y quién responde por esos derechos? ¿Y con qué? ¿De dónde sale el dinero? Es que se está diciendo el salario mínimo. Bueno, ¿dónde estuvo el mayor aumento de salarios en los últimos 25 años, me parece? ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo hizo el presidente Duque, sí, el año pasado. Sí. Bueno, ¿y qué vino después? Desempleo. Es que... Claro, el efecto es directo, sí. Es que la economía, lamentablemente la economía no se puede sobornar. Uno quisiera, como el que proponía, tal vez fue en Chile, que dijeron, bueno, y entonces, ¿por qué no hay más salud? ¿Por qué no hay más educación? Y alguien dijo, ¿y por qué no emiten más billetes? Si el problema es eso, produzcan más billetes. ¿No? Pero igual no lo solucionan. Y vea usted... La economía tiene lógica. Usted sube el salario mínimo por encima de las capacidades de la economía y lo que produce es desempleo. Claro, los empresarios se van a ver en dificultades para poder pagar las nóminas. No, sencillamente no pueden. No pueden. O alguien hace el cálculo de una empresa y dice, a ver, tengo que pagar tanto en salarios, tengo que pagar tanto de impuestos. No, las cifras no me dan. Y como no me dan, no hay industria, la industria no crece, no hay desarrollos agrícolas. Bueno, si además amenazan el campo con una reforma agraria, pues menos. Las cifras no dan. Y cuando las cifras no dan, pues la economía no camina. Ah, no, pues qué maravilla, paguemos un salario mínimo mayor. Es que dicen algunos que van a marchar desde ahora para defender un salario mínimo por encima de la inflación. Bueno, sí, estupendo. ¿Y qué efecto produce eso? ¿Cuánta gente se queda sin trabajo, señores sindicalistas? ¿A cuánta gente están condenando ustedes al hambre con un salario mínimo mayor? Hagamos las cuentas, sentémonos. La economía es insobornable y ahí están los resultados de la economía. Los números están ahí, se pueden hacer. Es un tema matemático, aritmético.
Y para darle un cambio a todo este tema del clima nacional y para tratar de llegar a la gente con la verdad frente a los mitos que hay alrededor de del famoso paro del 21 de noviembre, anoche el presidente Iván Duque lanzó su primer programa televisivo a través del canal institucional y de las redes sociales de la Presidencia de la República y del gobierno. Pues esta es una apuesta que le hace el presidente Iván Duque a cambiar un poco la percepción en los ciudadanos, con un programa que se llama Conéctate con Duque. No sé si tuvieron ustedes la oportunidad de verlo anoche, de 6 a 8 de la noche. ¿Será eso una buena idea? Por lo menos no es original. ¿A usted qué programa le viene a la mente de un presidente? No, sí, horrible. Aló, presidente. Aló, presidente. ¿De quién era el programa? Pues ¿De quién era el programa? Bueno, muy bien. De Hugo Chávez. Entonces no es original. Eso ya se le había ocurrido a Hugo Chávez. Y lo había hecho, y lo puso en marcha, y hablaba con la gente, y hablaba con el uno, y hablaba con el otro, y decía cosas. Y resultado final, Venezuela es el país más pobre del mundo, la mayor inflación del mundo, la mayor carencia de bienes indispensables para la supervivencia en el mundo, el mayor desempleo en el mundo. ¿A lo presidente? A través de Conéctate con Duque se presentaron dos funcionarios del gobierno. El primero de ellos, el director de Colpensiones, Juan Miguel Villa, y la ministra de Trabajo, Alicia Arango, quienes intervinieron en el espacio para hablar de las mentiras que hay alrededor de la famosa reforma pensional que no existe. Esta es una forma en la que el presidente se le adelantó un poco claramente a los que están diciendo que hay que salir a marchar por la reforma pensional y por la reforma laboral. Pero al mismo tiempo todos están pidiendo una reforma pensional para darle pensiones a los ancianos que no tienen pensión, ¿o no? Maravilloso, maravilloso. ¿Cuánto vale? ¿De dónde salen los recursos para dar esas pensiones? ¿Cuál es el valor de ese sacrificio económico que hay que hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? Hombre, seamos sensatos. ¿Cuál paquetazo de Duque? No existe ningún paquetazo de Duque. Pero ¿qué hay que hacer? Reformas en muchos campos de la economía colombiana. Pero ¿y quién lo duda? No, pero es que tenemos la seguridad de que va a haber cambios en el tema de las pensiones de jubilación. Bueno, perfecto, sí, va a haber cambios. Y a propósito de lo que hace falta y de lo que viene, ayer el expresidente Álvaro Uribe sorprendió a sus seguidores en Twitter con una serie de trinos, llegó a 68 trinos, donde empieza por la siguiente frase: falta mucho, pero hacemos una enumeración somera e incompleta de los logros y de las expectativas del gobierno del presidente Iván Duque. Y empieza por enumerar temas como los precios de estabilización del café. Él dice, falta mucho, pero se ha creado el Fondo de Estabilización de Precios del Café. Esperamos las fuentes de fondos. Falta mucho, pero está en construcción. No faltan sino las fuentes de fondos. No más. Falta mucho, pero está en construcción la reglamentación de las plataformas digitales con el fin de respetar los derechos de los trabajadores. Y hace una larguísima enumeración, ya les dije, 68 trinos en los que habla de por qué falta mucho, pero vamos bien, vamos avanzando. Más o menos es lo que se puede leer en esos trinos. Bueno, una defensa del gobierno magnífico. Y pues dígame si el presidente Uribe no tiene derecho a hacerlo. Magnífico, magnífico. No porque haya influido en el gobierno, porque su influencia en el gobierno es ninguna. El presidente Duque no ha querido hablar con Álvaro Uribe de miedo a que le digan que es una especie de subalterno intelectual o ideológico del presidente Uribe. Bueno, pues es la verdad. Bueno, queridos amigos, tenemos un invitado muy especial porque queremos saber, Jaime Restrepo, conocido en redes sociales como El Patriota, ¿por qué está llamando a la gente de Medellín a que esté atenta sobre posibles perturbaciones del orden público y ataques que se produzcan en Medellín contra los bienes públicos esenciales, empezando por el metro? Claro, pues Jaime Restrepo, que recibió ataques en las últimas horas, en los últimos días, por cuenta de su iniciativa en la que él está liderando para poder defender lo público en Medellín.
El primero en atacarlo fue Gustavo Petro y después hubo un comentario que no entendimos muy bien de la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, quien en una entrevista se refirió al papel que él jugará en esta jornada. ¿Y qué dijo Nancy Patricia? Yo no entiendo ya por qué habló del uso de la fuerza por parte del Estado y no de los particulares. No veo porque además el doctor Jaime Restrepo jamás ha hablado del uso de la fuerza contra nadie. No, además, el uso de la fuerza por parte del Estado es un elemento esencial del derecho. Y si el Estado nos garantiza que el próximo jueves no va a pasar nada y a la gente de Medellín le garantiza que no va a haber ningún ataque contra el metro de Medellín, pues santo y bueno, santo y bueno. Pero es que fíjense lo que pasó con el metro de Santiago de Chile. Claro. Metro... ¿Sí? Claro, no, que lo quemaron y lo peor es que lo quemaron porque era el paquetazo de Pero de Piñera. ¿en cuántos sitios? ¿En cuántos sitios? Que más de 16 puntos. Ah, bueno, muy Sí, bien. claro. Muy bien. Claro. Muy Y bien, ahora, entonces. no solamente lo quemaron la semana pasada, sino que el fin de semana vimos imágenes de que seguían destruyéndolo. Y entonces ya no les parece suficiente haber echado para atrás algunas normas del presidente Piñera, sino que ahora piden la constituyente y están exigiéndola. La constituyente tampoco será suficiente para acabar con Chile. Lo que están proponiendo en Colombia, en Medellín Para y en acabar Bogotá. con Chile no, para acabar las perturbaciones en Chile. Ah, pero escriban en la Constitución lo que quieran. Pues en el año 91 escribimos todo lo que nos vino en gana. Y eso no acabó con el problema, ¿no? Ah, bueno, pues de ahí para adelante es cuando hemos tenido en la fina el problema del narcotráfico y el problema de la violencia y todos los problemas de los que nos estamos quejando. En un minuto estaremos con Jaime Restrepo, abogado, conocido en las redes sociales como El Patriota, que a la gente hay que oírla a todos. Y Jaime Restrepo merece ser oído a ver qué es lo que él propone y por qué lo propone. En un minuto, Jaime Restrepo estará con nosotros en la hora de la verdad. Y les hablábamos al oído. Al oído.